Bienvenidos a nuestro garage, un lugar donde analizaremos aquellas producciones cinematográficas que merecen una segunda oportunidad. Bueno, para la gente que no sepa quién es Gustavo Mena, ustedes están mal, ustedes están equivocados. Tengo el gusto con el maestro Gustavo Mena, que es ahorita conocido por este caballo antropomórfico medio amargado que cambió su forma de ver la vida. Eh, Saludos, maestro. Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo a ti y a todos tu audiencia de Cine Garage, allá hasta la hermana República de Torreón. Un saludo. Sí, bueno, algo que ahorita me mandó, yo no sabía, bueno, sí estaba como que escuchando, ya que dice que aquí en radio debemos tener buen oído. Sí dije, mira, tal vez él es este personaje. Y ya que ahorita que me mandó el link, no sabía que estaba en John Wick, estuvo en John Wick, que es lo que fue el de los mafiosos que le robaron, que le robaron el carro a John Wick. Qué mala onda. Que también. Sí, Uh-huh. me encantó. El personaje me encantó. Normalmente es que el timbre de voz que tengo se presta para hacer los personajes malos. Entonces a mí me encanta. Y en esta ocasión en John Wick me tocó hacer al ruso, que es el mafioso número 1. Y me tocó hasta hablar en ruso, ¿eh? Y si sabía hablar ruso, hay veces que le agregan el ruso y empiezan a hablar como, o sea, con... Poquísimo. También algo que estaba viendo y lo... es que ha estado en sagas conocidas. Estuvo en la famosa de Crepúsculo, en la de Divergente. Y es como que, vaya, pocas personas sabrán toda la trayectoria que ha tenido usted y que apenas lo ubican por BoJack Horseman. Es como que... no sé. Sí, mira, me da risa una crítica que yo vi para BoJack Horseman. Bueno, una crítica sin saber, porque el tipo que hace la crítica dice: el papel que desempeña BoJack Horseman es de un actor de doblaje que se llama Gustavo Mena, conocido nada más por esta y por esta, ¿no? Sí. Vieras, ¿no? Tengo más de 150 personas. Sí, pero... un porcentaje del 80-85% son estelares. Pues como que no me hicieron justicia, ¿no? Entonces, pero pues ni aclararle, ¿no? Nada más traté de poner todo mi material, o lo más que puedo de material, porque tú sabes que luego es difícil conseguir las grabaciones. Sí, porque luego obviamente sé que... Entonces, las pongo... Sí, o sea... Sí, trato de ponerlas en un lugar donde se puedan ubicar. Sí, que también sé que obviamente con los de la agencia de doblaje se firma un trato de confidencialidad, de que no se debe de decir nada al respecto. Digo, no me ha tocado a mí grabar nada así, pero sí me ha tocado hacer las famosas horas sala. Mira, se perdió un poquitito algo de lo que algo de lo que me dijiste, pero creo que sí, o sea, el contrato de confidencialidad. Sí, así es. Sí, tienes mucha razón. Nos hacen firmar cuando son proyectos importantes o proyectos, por ejemplo, de Netflix, de BoJack. Nosotros firmamos un convenio de confidencialidad y está prohibidísimo hablar de lo que puede pasar, de lo que ya grabamos, hasta que no salga al aire. Y hasta que no salga al aire simultáneamente con las demás producciones, porque BoJack Horseman se graba en 7, 8 idiomas diferentes. O sea, se dobla. Sí, así es. Entonces, para esto, aclarar que hablan mucho del doblaje original. No hay doblaje original. Todo el doblaje en diferente idioma, ese es el original, ¿sí? El idioma original, ese es el que no es doblaje. Ese es... Vamos, al actor le dan un guión
y le dicen cómo interpretarlo. Es todo. En base a eso le hacen la caricatura, le montan la caricatura de tal manera que los labios y los movimientos y todo de lo que está diciendo haga sentido, ¿sí? Nosotros tenemos el trabajo más difícil, que es, aparte de memorizar lo que tenemos que decir, tenemos que ver que cuadre en labios. Sí, el lip sync. Entonces, y además tenemos que actuar. Hay ocasiones que tenemos que sacar más de lo que el personaje nos pide, o hay veces que nosotros le metemos nuestro toque personal. Eso ya depende de las tablas y la experiencia que tenga cada actor de doblaje. Sí, así es. Y ahorita que menciona esto, ¿cuál fue de sus personajes que diga usted de, no, sabes que con este sí me quedo? O sea, bueno, sé que no hay un personaje favorito, es como preguntarle a los papás quién es el hijo favorito, no, o sea, pero ¿cuál fue el personaje con el que más batalló? O sea, que usted diga, chin, o sea, si volvería a hacer este personaje, se me complicaría hacerlo, o me gustaría volverlo a hacer por todo lo que conlleva. Mira, hay uno que me costó muchísimo trabajo, fue muy desgastante, y fue porque era la voz de Hulk en Planet Hulk, en caricatura, en dibujos animados. Entonces el personaje es muy demandante, es que utiliza puro aire, ¿entiendes? Entonces eso lastima mucho las cuerdas vocales y no, olvídate, hicimos esa película en 3 días. ¿Por qué? Porque teníamos que estar descansando, si no se fastidia uno la garganta al grado de que la puedes dañar. Entonces tenemos que irnos con calma en ese tipo de trabajos. Eso en cuestión de dificultad. En cuestión de que un personaje me haya movido el tapete, o sea, que haya dejado huella en mi persona, sí, fue una película que hice interpretando a Juan Pablo II, al Papa. Eso poca gente lo sabe. La película se llama Have No Fear, no tengas miedo. Le pusieron en español. Hay 2 versiones que sacaron de la película de Juan Pablo, o sea, de la vida de Juan Pablo II, pero obviamente yo me quedo con la que yo hice, ¿no? Le metí todo el corazón, o sea, todas mis tablas, mi experiencia y todo lo concentré en ese personaje, y a pesar de que fueron 3 etapas que me tocó grabar, yo no grabé la voz de niño porque pues ya no me queda, ¿no? Pues imagínate, en vez de voz iba a sonar así medio raro y no. Medio Chabelo, ¿no? Pero sí, me tocó la etapa en el que Karol Wojtyła, que era el nombre verdadero, Papa Juan Pablo II, se convertía, bueno, estaba estudiando para actor. Él tenía su novia y toda la cosa. Entonces ya había perdido a su padre, ya había perdido a su hermano mayor, había perdido a su madre de una enfermedad, yo creo que de los pulmones. Entonces su vida de él se me hizo muy triste, muy, no sé, marcada por mucha tragedia. Además tenía la presión de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Rusia, la invasión de Alemania, en fin. Y él estaba así como en contra de todo ese movimiento, y la única forma que tuvo para rebelarse fue haciéndose sacerdote. Sí, así es. Donde es otra etapa que me tocó grabar con un poco más de madurez en la voz, y la etapa final, que es cuando ya era papa y estaba en su etapa terminal, ya cuando estaba muy enfermo, muy lastimado. Es una etapa muy triste y también muy desgastante, porque obviamente utilizamos mucho aire para darle vida. Si se puede llamar vida, más bien se estaba muriendo. Fue muy complicado, pero a mí me marcó, porque yo no sabía la vida de Juan Pablo II. Y digo, así como llegó al Vaticano, así se fue con una maleta y sus cositas personales, no dejó ni acumuló riqueza. Entonces
digo, tú escuchas historias de la iglesia y etcétera, etcétera. Sí, sí. Y con él, pues fue una especie de parteaguas en mi vida, ¿no? Fue de la que más me marcó en el doblaje. ¿Usted cree que, bueno, si hay un como un antes BoJack Horseman, un después BoJack Horseman en la cuestión de su carrera? Digo, Sí, bueno, claro. Ya mucha gente, hay de hecho mucha gente que me conoce por comerciales locales. Bueno, ni tan locales porque ya he visto. Bueno, hay unos que, por ejemplo, en Perú, en Colombia. Uh-huh. Por ejemplo, el que me pasó, yo el link de los que me pasó, y dije, che, este comercial ya lo había visto aquí en lo que es, bueno, yo digo el rancho, siempre en el famoso Canal 5 o ya en el Canal 7, que son los canales como que locales, siempre aparecen ya como a las 12 de la noche, aparecen comerciales así de que, hey, compra tal cosa y así. Y salió ese exactamente el del que es como cortador de madera y es como que, caray, es la voz de, o sea, no, o sea, siempre parecen así y apenas lo estoy viendo. Sí, y, exactamente. Es algo. Sí, llegó un tiempo en que pues, les gusté mucho por estar haciendo la voz de infomercials, que se llaman infomercials. Uh-huh. Entonces llegó un momento en que me vi en 4 o 5 infomercials a la vez y dije, no, ya tenemos que parar esto. Y era como que, ese soy yo, ese también soy yo. Sí, y más a determinada hora que no hay nada que ver y lo único que oyes son los infomerciales. Que para la próstata y que para pintar y que para los cuchillos y que para todo esto la misma voz, dices tú, y aparte me tocó que en una ciudad estaba yo viendo Cops, y también Cops, cuando no era yo el delincuente, era algún policía. Entonces imagínate, es muy chistoso. Se le ha hecho... Sí, ya tenemos ratos. Se le ha hecho gracioso ver, por ejemplo, escucharse, por ejemplo, no sé, que vaya, bueno, ahorita no se puede salir por esta cuestión de la cuarentena, pero antes que pasara todo esto de que, no sé, saliera con amigos y, mira, ese soy yo. Y la gente, no es cierto. Me ha tocado que estoy platicando, sí me ha tocado que estoy con un amigo y sale en pantalla, dice, mira, ahí estás tú. Y entonces la gente voltea a ver y dice, ay, no, pues que sí, que ahí está. Y luego más cuando salgo con mi esposa y luego mi esposa me acompaña a todas partes y nos ven a los dos en el comercial, imagínate. Entonces sí, pues obviamente eres blanco de miradas críticas o de habladurías, ¿no? Hay gente que te pregunta, ¿y si sirve eso? ¿Sabes, no? Pues no, nada más lo doblé. Hay gente que piensa que lo traes cargando, ¿no? Y véndame uno. Pues ¿cómo crees? Yo no soy tienda ambulante, ¿no? No entienden que nada más fue... Sí, nada más se aplicó lo que fue el doblaje, efectos, ¿no? de promoción. Sí. No, sí, suele... Sí, es muy chistoso la gente. Sí, me imagino de que le preguntaban, ¿y sí funciona la rasuradora que usted dijo? Yo no la he comprado, solamente la doblé. Sí. Pero, bueno, he visto que en todas las cuestiones de BoJack... Pero, porque... terminar, perdón. Sí. Sí, perdón, terminando de responder tu pregunta, que si había un antes y un después. Pues creo que desde antes ya la gente me ubicaba, ¿no? Ahora con BoJack es otro tipo de audiencia. Es mucho joven. Y yo no había llegado al mercado. Entonces, me di cuenta desde los clubs de fans que había mucha gente, mucho joven que se acercaba a mí, algunos con ideas así suicidas de los... caray. Soy sincero, muy, muy preocupante porque desgraciadamente hay mucho joven que pues, no tiene la guía necesaria en su vida. Sí, así entonces, está como desubicado, está como, pues no sé, yo creo que mal acostumbrado. Sí, así. A que le estén solucionando las cosas y el día que se presenta un problema fuerte, pues no saben qué hacer. Entonces se les cierran las oportunidades, se les cierra, no sé, digo, aprovecho este espacio para recomendarle a los jóvenes, no todo está en Google, ¿sí? No todo está en Wikipedia, no todo está en el internet. Sí. Tenemos que tener roce, contacto con nosotros, tenemos que tener plática. Hay ocasiones en que me empieza a platicar algún adolescente. Hola, ¿cómo está, señor? Bien, y empiezo yo a platicar y se quedan, pues no sé, o sea, en el limbo.
Y yo digo, bueno, tan rápidos que son con esas manos tecleando usando el celular, no sé, sí. a veces hay ocasiones que hasta tonterías y no son para entablar una plática. Caray, leer, de que, pues no sé, o ver películas con diferentes temáticas, no sé, digo, hay infinidad de material que anda volando por ahí y que podríamos aprovechar para tener una buena plática, ¿no? Que de hecho... Es lo que pienso yo. Sí, no, de hecho, entiendo el concepto. De hecho, también por algo, bueno, de cierta forma, lo que somos como programa de Cine Garage, recomendamos películas de esas veces que no tienen nada que hacer, de que sienten aburridos, de que ya no tienen, no saben, pero incluso hemos tocado temas fuertes a lo largo de los programas. Y es como que, ¿saben qué? Pues si no sé, nos toca hablar de una película del suicidio. Es ok, si tienen esos problemas, hablen con alguien más, no se lo queden callados. Y algo impactante que me sorprende, que muchas de las personas que han visto la serie de BoJack la atribuyen que es una serie muy controversial, de que si están pasando por un mal momento, la serie los va a triturar más. Y es como que no, siento que esta serie, en vez de triturarlos más, los va a enseñar a cómo resolver el problema, porque pues cada personaje tiene un problema que lo van resolviendo a lo largo de las temporadas, por no hacer spoiler. De acuerdo, sí, de acuerdo contigo. La serie BoJack toca temas muy sensibles, toca temas muy fuertes, como el suicidio, como el aborto, las drogas, el alcohol, infantil, en fin, las drogas, el alcohol, infinidad de cosas. Entonces, pues ya está en uno lidiar con los problemas. O sea, la tarea ahí está, ¿no? Es como decir, ok, ahí está el problema, vamos a encontrarle la solución. No ser parte del problema o no añadirse al problema. Eso es lo que yo pienso de la serie, que te abre. Cada personaje tiene su porqué, su chiste, no sé, cada personaje tiene su magia en esta serie. Incluso como nosotros como Cine Garage hemos visto que de alguna forma todo lo audiovisual, o sea, en cuestión de series, en cuestión de películas, incluso hasta canciones, tiene un mensaje. A veces está muy oculto y un poquito difícil de descifrarlo, pero te deja un mensaje que ya cuando lo ves es como que, ok, debería cambiar la forma de hacerlo, o sea. Y es algo que ahorita, no sé, he visto casos de por la cuestión de la cuarentena la gente se deprime, pero siento que en esa cuestión de cuarentena pues deberíamos estar más viendo, no sé, películas informáticas, o sea, así, algo que nos nutre como personas o que nos haga pasar no sé, si estamos pasando un mal rato, nos haga pasar uno bueno, ¿no? Lo único malo de todo esto es de que ahorita lo que ves en cartelera, la mayoría son de zombies y de películas del fin del mundo. Entonces, a lo mejor está bien para que nos vayamos preparando. O sea, posiblemente 40. Que digan. Esas películas pueden ser spoilers de nuestra vida. ¿Quién sabe? Próximamente. El caso es de que agarremos toda esa experiencia que nos pasa en la vida para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. O sea, ya vimos que México se está tardando y hay todavía partes y algunos otros países que todavía a estas alturas no toman en serio una pandemia. Entonces, imagínate cuándo vamos a salir de esta, me refiero mundialmente, ¿no? Porque aunque en algunos lugares ya la están controlando, no vamos a estar en el mundo, no vamos a estar seguros hasta que en el último país del mundo ya haya pasado lo mismo, ¿sí? Porque si todavía están en etapa de incubación, híjole, pues le faltan como un mes o dos para que salgan de ese problema. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, hablando de Costa Rica, todavía no hace nada por
obligar a la gente a protegerse, a cubrirse y a estar distanciado uno del otro. Pues a largo aquí le comentaba que yo como soy el menor o sea, soy el hijo de aquí de la casa, entonces voy yo al supermercado y sí, es con cubrebocas, su gel antibacterial y a 1 metro o más de distancia y comprar lo necesario porque en serio ahorita también los supermercados están con desabasto de los productos, pero no me quedé pensando, imagínense que digan, entre mi broma, que digan que la cepa del coronavirus brotó y ahora son zombies. No. Muchos cinéfilos van a decir, ¡yay! Digo, Pero luego, no. Además hay que aprovechar, hay lugares donde te hacen la entrega a domicilio, ¿no? Entonces, Sí. pues imagínate qué sabroso, qué rico, que le hablas a la de la esquina, oiga, ¿tiene antibacterial? Sí. ¿Tiene cubrebocas? Sí. ¿Tiene desinfectante? Sí. Pues desinféctate y tráeme unas 10 caguamas, ¿no? Digo, qué fácil, qué rico. Pero Sí. sí hay que protegerse, hay que tener sus precauciones, ¿no? Sí. Cambiando un poco de tema, creo que nos fuimos mucho por lo del coronavirus. ¿Cuál fue su... Bueno, si es que se llegara a acordar. ¿Cuál fue su primer personaje que hizo? Así que diga... No, que yo inicié chavito y... ¿Cómo entró usted en el ámbito del doblaje? Yo inicié porque a mí me gustaba lo que un señor hacía en una tienda. Yo soy de la Ciudad de México. Uh-huh, sí. Allá hay una cadena de tiendas donde me tocó trabajar para una. Entonces yo escuché a un señor que era el que hacía la voz oficial de estas tiendas y me gustaba lo que él hacía. Pero para esto yo ya había participado en un evento del Día de las Madres en la primaria, me acuerdo, y me tocó declamar una poesía para las mamás y me aplaudieron y desde ahí yo creo que hice el clic, hice el clic con el ambiente porque me gustó el aplauso. No volví a ver nada de eso hasta que entré a esa tienda que te estoy diciendo y escuché a este señor y a él le pregunté qué es lo que yo tenía que hacer para hacer lo mismo que él y me dijo, primero tienes que hacerte locutor de radio y televisión, tienes que estudiar, tienes que hacer tu examen, tienes que tener tu licencia y yo lo hice. De hecho, me enorgullece decir que soy creo que la última, sino de las últimas generaciones que recibió su licencia de locutor de radio y televisión mediante examen que se hacía y era muy riguroso ese examen. Y de ahí pues ya me dijeron, oye, ¿por qué no haces doblaje? Entonces ya fui a ver lo del doblaje, empecé a tomar clases de doblaje, clases con grandes voces que hasta la fecha las escuchas en la pantalla grande, por ejemplo, ¿no? Pero en aquel entonces era una voz famosísima que decía, aunque usted no lo crea, sí. Rubén Moya, por ejemplo, él me dio clases y por no mencionar a más, o sea, tuve grandes maestros, Álvaro Tarcisio, Roger Roy, Gustavo Mitocayo Rocha, que hasta la fecha hace grandes personajes. Entonces fui enseñado por los grandes de los grandes y de ahí pues ya me fui a audicionar para una telenovela en la XW y me quedé con un papel, pero desgraciadamente cancelaron las audiciones y eso me llenó de cierta frustración, no te voy a mentir, y dejé un ratito el ambiente. Me vine a Estados Unidos a radicar y acá me entró de nuevo la cosquillita el doblaje y los comerciales y todo eso, y acá ya después de haber pasado por muchas penurias y aventuras, pues reinicié mi carrera acá en Estados Unidos, y ya que vieron que sí sabía yo trabajar, y ya cuando vieron que tenía yo tablas en el ambiente y etcétera, me empezaron a dar papeles importantes, y no te digo que con eso ya la tengo garantizada, no. Por ejemplo, para BoJack hicieron casting
para la película de Juan Pablo II también se hizo un casting. Sí, Yo tuve la fortuna de sacarme el personaje, de quedarme con él, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero sí se han hecho castings, muchos castings para algunos proyectos importantes. A lo largo de su trayectoria, bueno, sé que también ha hecho videojuegos y, bueno, películas y series. ¿Cuál es el que se le ha dificultado más de doblar? Series, películas, videojuegos. Los videojuegos son cansadísimos porque hay que darles como 3 entonaciones diferentes y por la misma palabra decirla de 3 maneras diferentes. Bueno, digo, la mayoría de juegos que me tocó participar, volvemos a el timbre de la voz, eran militares, eran coronel, que general, que no sé qué tanto. Entonces, la misma orden, imagínate, darla 3 veces, pero en diferentes intensidades. Una autoritaria, la otra sí más fuerte, y la otra sí más fuerte, o sea, horrible. Entonces es muy cansado. Y de eso, imagínate que son 1000 palabras. Sí, todo el proceso. Multiplícalas por 3, ya se convierte en toda una sesión de 2-3 horas y terminas con la garganta fastidiadísima, Entonces se le dificulta, bueno, pero, o sea, para los radioescuchas, ¿qué diría que es lo más difícil de doblar? ¿Una película? O sea, una película, un infomercial o un videojuego. ¿O con cuál se divierte más? No, yo creo que bueno, es que todas me divierten. A mí me gusta mucho lo que yo hago, es como un hobby para mí. Lo que pasa es de que hay retos. Por ejemplo, doblar a la voz de John Malkovich es lo más difícil la de que se me ha hecho. Esa de Red, no nada más lo he hecho ahí, lo hice en Horizonte Profundo. También ahí doblo a John Malkovich. Doblo a John Malkovich también en Barba Azul, una serie donde él es Barba Azul o Barba Negra, no me acuerdo, un pirata. Entonces, y este personaje, o sea, en la vida real, más bien actuando, es de los que más habla sin ningún corte de respiración. Yo dije, qué bárbaro, le he contado hasta 2 minutos hablando. Entonces, con un solo aire, sí. Hacer lo mismo. No, yo tengo que tomar aire, si no, imagínate. Entonces, pues le truqueamos. Ya esto ya es en base a experiencia. Sí, bueno, allá le mueve el ingeniero de audio por el Pro Tools o lo tratamos de agarrar el ritmo. Y sí, es que normalmente cuando vuelves a hablar ya con aire, se escucha obviamente mucho. Hay un rebote ahí que da en el micrófono. Entonces, porque obviamente tiene más fuerza. Entonces me dicen, acuérdate dónde está tu rebote. Entonces tengo que entrar desde antes para igualarle el nivel y de esta manera sí se puede editar sin tanto problema. Será Jim Malkovich es de los con los que más ha batallado en cuestión de grabación. Sí he visto en cuestión porque las películas donde él aparece sí es como que medio complicado la forma en que él actúa. Sí he visto que tiene como que uno que otro tic y es como que la persona que se haya aventado los doblajes o de algunos otros actores que están algo similar, sí tienen su chiste. Entonces, sí, bastante. Me tocó también hacer La Duda. Me tocó hacer a ¿cómo se llama? También es muy parecido a John Malkovich. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es? John Sismore, creo que se apellida. John Seymour, creo que se apellida. Es un actor también muy importante. Me tocó hacer el papel de él como sacerdote en La Duda, una película muy interesante. Y pues imagínate que hacíamos un promedio de una película por semana y porque eran todas para aerolíneas, que creo que era para American Airlines. Todas las películas que escuchabas dobladas al español pues era porque nosotros las hacíamos en Los Ángeles. Sí, así es. Entonces ahora ya pues hay material que viene de Colombia,
Colombia, Argentina y creo que... Argentina, Venezuela, hasta Uruguay ya empieza a hacer doblaje con el español neutro, que es el que se está utilizando, ¿no? Ujú. Vaya. Y digo, para la gente que no sabe de esto, es que hay diferentes timbres, diferentes, ¿cómo te diré? Diferentes idiomas, si se le puede llamar así, Ujú. que son, por ejemplo, en México, pues tenemos diferentes tonalidades. Sí, pues ahí está el tono, los Hay, norte, hay tono uno que es hay uno que es del norte. norte, sí, los del sur, los de costa, los de Sí, o sea, hasta todos los del tenemos un sur de la tono, ciudad de México. una forma de hablar, Ajá. ¿no? El tono, sí. Exacto. Entonces, ese es lo que se trata de evitar. Entonces, cuando dicen, pues si es de México, híjole, pues que no suene muy del DF, ya sabes, ¿no? Sí. Sí. Es así como Pepe el Toro y chámese la charola, que no sé qué tanto. Entonces, O el es típico cantadito y también es del... otro, sí, es otro ritmo, es el peladito, ¿no? Que le Sí. llaman. O si es de Veracruz, por ejemplo, pues es con malas palabras. Si es del norte, es El tono golpeado, como según dicen exacto. que hablamos nosotros, que hablamos enojados. Sí. O alguna pronunciación Ujú. en la che, ¿no? Sí, sí, los Porque de Chihuahua. así, muy chistoso. Esos son los acentos, sí, esos son los acentos. Y tratan de que el idioma sea más plano, así en español. Que no suene ni que es de México, ni que es de Centroamérica, ni que es de Sudamérica, que suene así planón. Entonces, pues en México se hace mucho doblaje así. Y en Los Ángeles tratamos de hacerlo lo más todavía. La única falla que tenemos en Los Ángeles es de que no tenemos muchas voces infantiles. Entonces, Y no eso lo también suele... escuchas las mismas voces. Sí, hechas por mujeres, ¿no? Sí, la mayoría de las veces es hecha por mujeres. Vaya, es como que entonces lo que es el doblaje de allá de Estados Unidos se está quedando sin personal. Pues no tanto sin personal, está entrando mucha gente joven que quiere empezar a hacer sus pininos, Ujú. pero obviamente pues está muy complicado, muy Mucha competencia, ¿no? competido. Ajá. A mí la gente que se ha acercado a mí para decir, sí, mucha competencia, la gente que se ha acercado a mí para preguntarme qué es lo que pueden hacer para llegar a ser un actor de doblaje, obviamente lo primero que les digo es tener mucha paciencia. Pero creo que antes de eso es ser honesto. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Es de que si en realidad tienes la vocación para ser un actor, y más actor de doblaje. ¿Por qué? Porque esto está tan peleado, es tan complicado, es cerrado en el aspecto de que, pues obviamente, cuando hay poco trabajo, pues tratamos de cuidarlo. Entonces, obviamente tratamos de hacer lo mejor de nosotros mismos para que no haya queja en el doblaje. Sí, luego pasa de que no les gusta o hacen que se retrase el trabajo por ello, ¿no? De que se llegan a equivocar o cosillas así, ¿no? Claro, la gente, los productores ahorita no están agarrando mucha gente novata, si se le puede llamar así, o principiante. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque exactamente lo que ellos quieren es ahorrar tiempo, porque el tiempo en estudio es muy caro, el tiempo de ingeniero, el tiempo de ellos. Entonces ellos prefieren hacer un trabajo rápido a estar pues teniéndole la paciencia a un actor que apenas inicia, ¿no? Entonces es complicado. Si le dan la oportunidad de hacer sus pininos, que los aprovechen, ¿no? Que vea cómo trabajan los diferentes actores de doblaje, que vea series dobladas al español, que vea series, películas, programas, todo lo que se pueda, para que agarren lo mejor de cada uno y
cuando vayan a hacer su primera impresión, que sea la mejor de todas. Hay que recordar que no tenemos, más bien no hay segunda oportunidad de causar una buena impresión. Así es. Vaya, qué gran mensaje que acabo de dar. Bueno, lo estoy usando como si fuera el programa de radio. Ya se nos está retirando el tiempo, ya se nos está acabando. Por mí me aviento con usted todas las 2 horas, 3 horas hasta el día completo, pero obviamente sé que tenemos cosas que hacer, obviamente, somos humanos. Si no, aquí nos quedamos y que se escuchen las personas todas las 5 horas o más. Algo que quiera decirle a todos a los radioescuchas, algún consejo, alguna... Pues nada más enfatizar, Ángel. Les doy un consejo a toda la audiencia que tienes, que se preparen, que hagan sus ejercicios de vocalización. Hay unos muy sencillos, como ponerse lápiz o canicas o lo que sea en la boca y hablar en diferentes tonalidades para neutralizar el acento. Debemos tener dicción, que haya buena dicción, que lean mucho. No nada más es leer en el sí, esa lectura teléfono, no, hay que leer periódico y en diferentes periódicos, libros, revistas. Eso para tener buena dicción. Tener mucha paciencia, prepararse mucho y en el momento que llegue la oportunidad, hacer y sacar lo mejor que tiene uno para precisamente causar la mejor de las impresiones. Exacto. Y si tú me permites, es un consejo final para todos la audiencia de Cine Garage. Por favor, en esta época de cuarentena, aprovechen y limpien su mierda. De hecho, lo que le iba a preguntar, me se va que se quiere despedir con algún personaje, pero sí ya. Bueno, gracias por esta Muchas gracias, Ángel. Entrevista. Cualquier cosa, aquí estamos en contacto, maestro. Gracias, Ángel, que estés bien. Sí, que tengas un excelente día. Igual, nos vemos. Igual. Chao. Por hoy, este garage se ha cerrado. Acompáñanos en la próxima emisión de Cine Garage. Redescubriendo el cine.